Hola. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión vespertina en la Feria del Libro de Murcia, esta vez con Ismael Orcero y su novela Penitencia, una novela que debería llevar en la contraportada una pegatina advirtiendo y pidiéndole perdón al lector porque se va a gastar un dinero y la va a ventilar en un día y va a considerar que ese dinero le ha durado poco. Pero es lo que tiene cuando se escribe una novela con esa velocidad y ese vértigo. Ismael es cartagenero, es ingeniero técnico naval y ya ha escrito sobre todo libros de relatos y algunas novelas. Historia de una ciudad inundada, una novela juvenil, El tesoro de Jacinto Montiel, Los soldados del cielo y Deuda de sangre, que si no recuerdo mal fue la última que se publicó. Y también publicó el libro de memorias Teatro Fantasma. Así que con Penitencia debuta en la novela negra. Yo te quería hacer la primera pregunta, Ismael. ¿Cómo se mete un ingeniero técnico naval a escribir novelas? Bueno, buenas tardes a todos. Al numeroso público que ha venido esta tarde. ¿Cómo se mete uno a escribir novelas siendo ingeniero técnico naval? Pues fundamentalmente por aburrimiento, ¿no? O sea, uno elige una profesión, pero normalmente, salvo casos muy particulares como el de José Antonio que tenemos aquí, aunque bueno, José Antonio tiene una vocación difusa, uno elige la profesión, pero no elige su vocación, ¿no? Y entonces, cuando uno se aburre en su profesión como ingeniero, está 8 o 10 horas trabajando, necesita una válvula de escape y esa válvula pues suele ser, en mi caso, la literatura. Yo pues no hago deporte, no habría sido un gran futbolista, ni siquiera de portero, y entonces pues me dio por las letras, que era más calmado y requería menos esfuerzo. Pero bueno, un ingeniero diseña y cosas para ser construidas, ¿no? Y un novelista también tiene que diseñar una trama para ser construida. ¿Le encuentras cierto paralelismo a la hora de diseñar una novela? ¿Lo concibes como si fuera una obra de ingeniería literaria? No, a mí eso por ejemplo, eso que se ha puesto tan de moda, el artefacto literario, que es una cosa que queda muy bien en las entrevistas y en los titulares, a mí no me gusta, porque una novela al final estás trabajando con cosas que no son concretas, estás trabajando con ideas y estás trabajando muchas veces con sensaciones, con sentimientos, con descripciones, y muchas veces estás trabajando incluso con las sensaciones de un posible lector y un hipotético lector, en el que le tienes que despertar esas sensaciones mediante lo que tú escribes, ¿no? La ingeniería pues son leyes físicas y matemáticas, y no hay más tutía. Entonces, algo mucho más concreto y, por lo tanto, para mí, en mi opinión, mucho más aburrido. Claro, mucho más difícil y mucho más importante, porque de eso depende el progreso. Y mucho mejor remunerado también. Bueno, eso seguro. Pero no me digas que tú, que también construir, aunque sea un ente de ficción, tiene que seguir una serie de normas y a lo mejor no unas matemáticas, pero sí hay que hacer unos cálculos para que la novela no se te caiga abajo, como una obra de ingeniería, ¿no? Sí, a ver, en el caso de esta novela, porque es una novela un poco canónica, ¿no? Porque muchas veces lo más auténtico es un cliché. Y sí es cierto que tiene muchos que funcionan, creo que en mi opinión funcionan bastante bien, ¿no? Lo que pasa es que siempre, yo creo que las reglas muchas veces están para romperlas. Y también, en el caso de la literatura, pues uno también tiene que optar por hacer esa rotura de reglas. La verdad es que hace un rato ahí fuera hablábamos de los cánones de la novela negra, y sobre todo de la novela negra clásica. Y sobre todo también con José Antonio, de las diferencias o las fronteras. Y últimamente ya no se sabe. Yo la última vez que me puse así un poco en serio, medio en broma, a analizar cuántos tipos de novela negra había hoy actualmente en el mercado, me salían 17 o 18, ¿no? La canónica, la procedimental, la detectivesca, el rural noir, el domestic noir, hasta el noir geriátrico, que lo hay. Y ¿quién era? Carlos Basas lo practica muy bien. Esta novela, Penitencia, responde un poco, es más canónica que otras muchas, eso lo comentaba antes con Ismael, porque recoge un poco la esencia de la novela clásica norteamericana, de los Chandler, Hammett, de Ross Macdonald, David Goodis,
Incluso si nos vamos un poco más al extremo de aquella otra protagonizada por policías negros que rozaban el lumpen en Nueva York, con un sepulturero Jones y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Uno de ellos era sepulturero Jones y el otro le llamaban ataúd, no recuerdo el apellido. Quiero decir que tú hablas de romper clichés, romper cánones, pero aquí te has acercado mucho al clasicismo de la novela norteamericana, la novela negra norteamericana, dándole mayor presencia a gente que está al otro lado de la ley y recogiendo, bajo mi punto de vista, una huida permanente, que esto, si se llevara a la pantalla, sería una road movie. Aquí yo no sé cómo llamarlo esto, los que domináis más el inglés, sería un book movie. No, un book movie no sería una película, un road book, no sé cómo llamarlo. Sí, algo así. Porque tenemos a un funcionario de prisiones que tiene que escoltar a un capitán retirado que está en la cárcel y en ese traslado de la ciudad de penitencia, los dos se dan cuenta de que su vida vale poco o nada, ¿no? Y entonces es cuando empieza el vértigo en la novela. Yo tengo algunas afirmaciones de novela negra que me han venido a la cabeza leyendo tu novela. Por ejemplo, Don Winslow en Salvajes dijo algo así como: si dejas que los demás crean que eres débil, más tarde o más temprano vas a tener que matarlos. ¿Esto ocurre en tu novela en algún momento? Quiero decir, ahí el personaje del Capitán Evans se mueve un poco en esa línea. Sí, sobre todo al principio, porque yo quería un personaje muy cinematográfico y por lo que opté fue por ese... No me acuerdo cómo se llama este hombre. Creo que era Coburn, ¿no? El actor. James Coburn. Sí. James Coburn. Que, por cierto, también protagonizó una serie de novelas que yo admiro profundamente, que se llaman Coburn, ¿no? Y entonces yo quería un personaje que tuviera cierta debilidad. O sea, un personaje que tuviera una apariencia de un hombre de mediana edad, castigado físicamente y que mostrara esa debilidad frente a sus contrincantes. Y eso ponía también un contrapunto en la novela, ¿no? Porque también los héroes que no sufren, que no reciben estopa, pues al final son bastante aburridos, ¿no? Y esa era la opción, ¿no? de decir, bueno, siempre en cada encontronazo siempre empieza perdiendo y empieza subestimado. Y era un cliché también que yo quería usar en el argumento. Hablas de un actor, de James Coburn, y también estamos hablando de literatura. ¿Qué ha pesado más a la hora de construir esta novela? ¿Tus influencias literarias o tu gusto literario o el gusto por el cine? Ha sido sobre todo el cine, porque el cine ahora mismo, la novela es muy visual y yo pertenezco a una generación, no tan exagerado como la generación que viene ahora, pero sí soy una generación de la imagen, sí soy una generación del videoclub y un poco menos del cine, ¿no? Y todas esas películas de videoclub de los años 70, 80 y incluso sus explotaciones, ¿no? que vimos que se hicieron en Europa, en Italia, o incluso el spaghetti western, están presentes en la novela. Y además hay escenas que son muy reconocibles de películas, que rozamos ahí la delgada línea roja que hay entre el plagio y el homenaje. Yo prefiero decir que es un homenaje, quedamos mejor y no nos metemos en el lío. Explícanos por qué, la novela se sitúa, no sabemos dónde se sitúa, uno tiende al leerla inevitablemente a imaginarse un territorio estadounidense, no por los nombres en concreto, pero sí por los topónimos, pero sí por los antropónimos, por los nombres de los personajes. ¿Quisiste salirte de algún universo que fuera reconocible y crear tu propio mundo? Tan árido, porque es árido, ¿eh? Sí, pero a ver, la novela está ambientada en una población ficticia de Estados Unidos, pero lo que tiene es que tiene escenarios muy reconocibles, ¿no? Hace unos años, no sé si lo recordáis, se rodó una parte de Terminator allí en Corbera y convirtieron el paisaje de Corbera, lo convirtieron en México. Pues esto es un poco igual. Yo me documenté un poco con algo que es muy difícil, que es la geografía de Estados Unidos, que cuando no conoces eso, ves que hay miles de ciudades, miles de pueblos, miles de
de culturas ahí, géneros musicales y demás, que era muy complicado de casar. Y entonces lo que hice fue ponerle todo, llevármelo a una frontera ficticia con México, ambientarlo en una ciudad ficticia también, pero me lo llevé a Murcia. Entonces, hay cosas muy reconocibles que son el entorno en el que nosotros vivimos, ¿no? O sea, de hecho aparece una empresa de logística, que es como la que yo tengo al lado de casa, aparecen gasolineras, aparecen áreas de servicio e incluso no aparece un motel de carretera, sino que aparece un hotel, como los que se pueden encontrar en las autopistas de España, ¿no? A lo mejor camino de Albacete te puedes encontrar uno muy parecido a lo que yo puse en la novela. Sí, pero en esa ambientación sí está la mezcla con la tierra, con la región, pero en cambio en la actitud de los policías, en la forma de ser de los policías, en su forma de comportarse, yo veía más a los típicos sheriff de pueblo americanos o el agente de prisiones, una especie de marshal, y me costaría mucho pensar en un comportamiento así en las fuerzas del orden en España. Hombre, yo es que tengo un cuñado que es policía. Y yo le estuve preguntando y resulta que la policía, para mi decepción, no se comporta así. Entonces, no matan de forma tan fácil, no tienen su procedimiento, tienen una serie de historias que son muy del orden. Entonces, para mí fue un problema ambientar eso con una policía española. Además, también se da el hecho de que yo no me imaginaba esto pasando en los Beatos, ¿no? O sea, o en los Camachos. O sea, yo me lo imaginaba, en un sitio más exótico. Y sí, tienen ese comportamiento porque era necesario para tener una trama como esa, si no, no... Al capitán Evans le persigue el pasado, evidentemente, a él y a su equipo. Luego hablaremos de su equipo. Y hay una frase que está en El otro nombre de Laura, de Benjamin Black, y cuando la leí me recordaba un poco al capitán Evans por eso. Dice, llevaba el pasado atado como una lata a la cola de un gato, y hasta el menor de los esfuerzos que pudiera hacer por avanzar producía un ensordecedor estrépito a su espalda, un estruendo vergonzoso. ¿El pasado empuja al capitán Evans hasta un callejón sin salida porque no hay más remedio que continuar avanzando? Sí, a ver, él tiene una deuda con sus compañeros, ¿no? O sea, yo me he basado también, antes cuando hablábamos del personaje, yo hay una novela que tengo pendiente que es sobre un amigo que tengo que fue espía, vamos, trabajó en inteligencia militar. Y esa gente tenía muy claro, siempre, las historias que me ha contado siempre eran historias de una persona que tenía muy claro el compañerismo, ¿no? Aunque lo estamos viendo y es una cosa que nos venden mucho en los informativos ahora con todo el tema que hay de tanta guerra y tanta historia, los soldados no mueren por patria, los soldados mueren por otros soldados, o sea, por no dejar al compañero. Y por amigos militares que tengo, siempre se han identificado con lo mismo, siempre se identifican con el hecho de que está esa piña, ese grupo y eso que siempre hay que respetar como una unidad, ¿no? Como si fuera la verdadera patria, fuera el compañero que tienes al lado. Y eso es lo que le pasa al protagonista de la novela, que tiene que venir a responsabilizarse de lo que le ha pasado a sus compañeros y por tanto también tiene una especie de deuda de sangre con la gente que se le ha quedado atrás. Deuda de sangre, precisamente. Lo tenés muy, deuda de sangre es el título de tu novela. Muy bien. Lo tenías preparado, no lo niegues. ¿Por qué la extensión? Me ha llamado mucho la atención la extensión de penitencia. A priori, bueno, una novela breve, casi no una novela corta, pero está en el límite. Y luego te pones a leerla y dices, ¿y por qué tan breve? Porque tiene un ritmo tan vertiginoso que te hace bebértela, pero si hubiera tenido, bajo mi punto de vista, 100, 150 páginas más con ese ritmo, yo me la quedo, te lo compro, hubiera seguido con ello. ¿Nació ya tan breve? Sí, yo cuando uno es padre, pues no se puede cuestionar las extensiones de lo que escribe. No puede invertir año y medio de su vida o 2 años en escribir una gran novela. Entonces yo me planteé que esto lo tenía que escribir a ratos y quería precisamente que funcionara
como esas novelas de género popular, ¿no? De todas estas novelas de hace unos años de nuestra infancia, que eran las novelas de kiosco. Pues quería que se aproximara mucho a ese estilo de narración. Entonces, yo lo que no quería tampoco era una cosa que se extendiera en el tiempo y que pudiera hacer desconectar al lector mucho rato. De ahí que tuviera ese ritmo, y para eso había que comprimirlo todo lo posible, bajo mi punto de vista. De hecho, tengo una anécdota que yo dudaba sobre la extensión de la novela, porque siempre hay una cosa que suele ocurrir, y es que cuando tú la presentas a un editor, si la novela tiene más de 400 páginas, te dice el editor que a eso no le interesa. Si la novela tiene menos de 200, te dice que tampoco le interesa. Yo, al hilo de esto, tengo un amigo que presentó un proyecto a una editorial y le dijeron que hiciera la novela como quisiera, pero que pesara. O sea, le daba igual el argumento, pero le dijeron, mira, me da igual. Presentó un drama de la guerra civil, presentó una novela de costumbrista y presentó una novela con tintes de terror. Y le dijeron, mira, las tres nos gustan, coge la que tú quieras, pero esto tiene que pesar. Y dice, porque se va a vender en verano. Entonces, claro, le pedían una extensión larga, ¿no? Y la anécdota que yo tengo de esto es que cuando lo estuve viendo con la correctora, que también era editora, me dijo, dice, mira, la novela funciona muy bien y con 50 páginas más se te cae. Hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Y dice, también con el argumento que tiene. Y entonces yo dije, pues mira, a mí me resultó un gran alivio, porque una pelea que yo tenía con el editor era que cada vez que me llamaba me recordaba que la novela era muy corta. Bueno, luego esto está en gusto, lógicamente, pero yo leyendo la novela, a mí me pedía más porque hay personajes que me piden más presencia, te lo digo tal cual. Por ejemplo, conocer un poco más las andanzas de aquel grupo al que pertenecía o que lideraba el Capitán Evans, conocer algo más de sus andanzas. Y luego hay dos personajes que están prácticamente en la sombra, pero que son los que mueven los hilos y los encargos de quién tiene que morir y quién tiene que vivir. Y me falta, yo qué sé, que tuvieran un poco más de... Bueno, sobre todo una mujer. Bueno, sí. A mí me tiraba mucho ese personaje, como la doña que está ahí en la sombra, y yo digo, me va a contar algo más, me va a contar más. Bueno, lo malo de esto es que se queda grabado, pero el tema luego cortamos, luego lo editamos y no pasa nada. El tema de ese grupo que pertenece al capitán y toda esta gente, yo lo recorté, pero lo recorté a conciencia, porque claro, uno también tira de clichés y también tira de lo que es más familiar para el lector, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día oía un podcast que hablaba sobre Indiana Jones, ¿no? Entonces decían que Indiana Jones funciona perfectamente hasta el punto de que tú te tragas que hay nazis en Egipto. O sea, te lo tragas cuando realmente en aquella época Egipto estaba bajo el dominio de los ingleses. Entonces, pues esto era un poco igual, ¿no? Yo me lo llevé a Yugoslavia, pero claro, yo tenía un problemón. Dije, ostras, me los he llevado a Yugoslavia. Todo lo que aparece en la novela es de un año concreto, de una época concreta, los coches, las armas, incluso alguna mención que hay por ahí a la música y tal. Digo, y ahora me encuentro que los americanos estuvieron en la guerra de Kosovo, ¿no? O sea, no estuvieron en la guerra de Yugoslavia. Digo, pues ahora tengo un problemón. Y entonces, pues, no alargué mucho el tema, pasé de puntillas y decidí que eso era mejor obviarlo. Y en cuanto al tema de lo que es todo el rollo de los personajes, esto, a mí es que me gusta mucho usar personajes que están pero que no están. O sea, que se asoman, ¿no? O sea, que tienen un peso en la historia, tienen un peso en el argumento, pero que no son... Su presencia está flotando a través de todo el libro, pero no toman una forma corpórea, ¿no? Pero ¿tú piensas en el lector cuando haces eso? Porque al lector a lo mejor sí le apetece que le cuenten algo más y el personaje parece interesante. Pues
ahora que lo digo... Tú piensas en tu obra y ya está. Sí, sí, yo ya te digo, yo pienso en lo mío y el que venga detrás que arree, ¿no? Pero que al final es algo que lo pones al servicio de la historia funciona así. Y bueno, sí, podíamos meternos, quizás si hubiéramos metido al lugarteniente de esa doña, habríamos tenido un problema porque había dos antagonistas que tenían demasiado peso, ¿no? Bueno, a ver, que todo esto son impresiones mías como lector. Luego tú eres el autor. Ya que hemos venido, pues... Como decía Delibes, tú eres el amo de la burra y haces lo que quieres con ella. Pero yo te digo como lector que me picaba, me apetecía conocer algo más. Oye, Patricia Highsmith dijo una cosa, una de las muchas que solía decir. Decía, creo que muchos escritores de novela negra tienen que sentir alguna clase de simpatía o identificación con los criminales. Pues de no sentirla no se verían emocionalmente involucrados en los libros que escriben. ¿Tú has empatizado con alguno de los personajes que aparecen en tu novela? A mí personalmente me gusta mucho Turner, ¿no? Porque Turner en realidad es un pobre hombre que se levanta por las mañanas para ir a trabajar y al final acaba teniendo muchos problemas porque la cosa se le complica demasiado. Sí es cierto que son criminales, pero son criminales que tienen una motivación más profesional que de maldad. Ese tipo de criminal a lo mejor muchas veces lo encontramos. Lo fácil que es juzgar a la gente, ¿no? por lo que hace o lo que dice. Y el otro día, por ejemplo, en la presentación de José, había un funcionario de prisiones que decía que cualquiera de nosotros puede acabar en la cárcel. Que todo el mundo se piensa que está exento de acabar en un calabozo, pero eso nunca se sabe. Y entonces, pues en ese lado, en esa dimensión amoral de ese personaje, pues sí me ha gustado tratar con él. Decía también Elia Barceló que hoy, si quieres escribir una novela negra, parece que hay que cometer un montón de salvajadas. ¿Hay muchos momentos salvajes en tu novela? ¿O has medido el uso de la violencia, los disparos, las armas? No, a mí hay una cosa que no me gustaba, ¿no? A mí esta novela nueva que hay de truculenta, que después, a ver, yo no me la creo, pero después hay un tío en Tailandia que coge y igual que trincha un pavo, descuartiza a un tío. Pero a mí eso no me atrae. Sí hay una cosa, por la experiencia que yo había tenido, antes cuando era más joven y flexible y no tenía hijos, sí practiqué artes marciales, ¿no? Y entonces pues eso sí me ha servido mucho para aprender ciertas cosas a lo largo de la novela y poder aplicarlas ahí y que creo que quedan bien. De hecho, muchas veces tenía que buscar vídeos en YouTube, ¿no? Porque no me acordaba de ciertas técnicas, para que fueran creíbles a la hora de representarla en el papel. ¿Y el uso de las armas? ¿Medido? ¿Desmedido? El uso de las armas es que también es muy... Esto también se queda grabado, pero es que el uso de las armas, yo dije, bueno, esto tiene que ser... El uso de las armas tiene que ser molón, ¿no? O sea, tiene que ser... No podemos hacer gente disparando sin más, y entonces por eso hay gente que se apoya el rifle en la cadera y cosas de esas así, claro, que son tan cinematográficas. Pero sí tuve mucha documentación. Sabes que normalmente la gente que hace eso no ha disparado en su vida y no sabe lo que pasa cuando te apoyas un rifle en un sitio que no es el adecuado. Pues seguramente que irás al fisio después, porque vamos, te apoyas una escopeta de caza en la cadera y va al traumatólogo de cabeza. Te digo esto porque yo este verano por primera vez disparé un arma corta, no lo había hecho nunca. En la mili disparé aquello que nos daban, el CEDME aquel, que eso pesaba como un quintal. Y este verano tuve la oportunidad se queda grabado, pero bueno, si vas tú de cabeza, voy yo detrás a la cárcel y nos haremos compañía. Disparé un arma corta y ya supe lo que es disparar un arma corta. Y eso que no coge la pistola así de lado, como en las películas, o la levantas y ya está, que no. Y que hay una cosa que se llama el mordisco, que si no coges bien el arma te llevas una herida en la mano. Quiero decir que a lo mejor cambia un poco la perspectiva cuando has disparado un arma y no deberemos dejarnos llevar como en las películas. No, a mí hubo una cosa que me fascinó y era que, a ver, uno empieza a... Yo lo digo y la gente me dice, muchacho, no digas eso. ¿Cómo? Pero es verdad, o sea, yo me documenté a través de Wikipedia y de YouTube, que es donde está todo.
donde está el saber de la humanidad. Y entonces cogí y estuve mirando muchos temas acerca de las armas, ¿no? Y es fascinante y terrible, ¿no? O sea, en la novela aparece un rifle, que el M82, que tú lo puedes comprar en un Carrefour allí en Estados Unidos. Pero es que es un rifle con el que tú puedes derribar un avión. Y claro, son cosas que a mí me alucinaban, pero por completo. Cosas flipantes. Entonces, realmente, ya no me acuerdo de la pregunta cuál era. Bueno, yo tampoco. Pero hablando del uso de las armas y sí, la fidelidad a la hora de escribir. Lo único que había disparado en mi vida había sido una escopeta de perdigones que tenía mi padre. O sea, pero eso no tiene retroceso. Bueno, yo tenía 8 años. Hombre, con 8 años sí, pero quiero decir que eso casi no te enteras. Es como apoyarse el arma en la cadera es una barbaridad. Te iba a preguntar yo algo y se me ha olvidado. Ahora, según lo que estabas hablando, y me ha venido una pregunta a la cabeza y ahora se me ha olvidado. Lo de las visitas a internet, que allí encontramos, la verdad es que encontramos todo. Eres consciente de que como un día alguien se meta en el buscador de internet, puedes terminar en la cárcel, ¿no? Porque eso la gente no lo sabe, pero sí, si nos miraran las búsquedas de internet que hacemos. Sí, además hay búsquedas que simplemente por el hecho de tener un archivo, tener un nombre en el IP, ya te pueden buscar la ruina. Pero bueno, yo ya te digo, no me metí en la Deep Web ni nada de eso, porque aparte yo soy muy cagueta y tampoco es cuestión de que me pase cualquier cosa aquí. No, pero además tampoco en tu novela se presta a hacer esas búsquedas de la Deep Web y demás. Yo tampoco he entrado nunca y cuando fue en una de las novelas necesitaba algo de OnlyFans y ni siquiera entré, pero comiendo con una escritora se lo comenté y me dijo, es que esto se hace así. Digo. Y me dijo, ábrete un perfil. Digo, claro, ábrete un perfil. Yo tengo abierto un perfil en OnlyFans, entro en la de Igüe, no sé dónde, y no pasa nada. Digo, bueno, no te pasará a ti, pero vamos. Nos pillan ahí. Hombre, nosotros tenemos el problema de casa, que nosotros compartimos ordenadores. O sea, no es por no tener intimidad ni nada de eso, sino que es por pereza. O sea, a mí muchas veces me viene mejor usar el ordenador de mi mujer y todo eso. Y yo me acuerdo una vez que busqué en el Amazon un cinturón porque se me había roto, creo que era este cinturón, puse cinturón de cuero, tal, y bueno, todo lo que apareció después del AliExpress, sobre todo de AliExpress. Y los mensajes que te empezaron a llegar sin saber de dónde. Sí, había un montón de mujeres que me querían conocer en Lorquí. Lorquí tiene una población de 13.000 habitantes, pero había cientos de mujeres allí que me querían conocer. Bueno, pero estas cosas luego son divertidas y las puedes contar en las presentaciones, salvo que te graben y así. Hemos dicho ya que era tu primer acercamiento a la novela negra. ¿Y ha sido el primer intento o lo habías intentado antes ya? No, ha sido el primer intento, también porque, a ver, a mí me había gustado, no soy un gran lector yo leo de todo, no soy un gran lector de novela negra, eso lo reconozco, he leído algún que otro clásico, pero quería hacer algo diferente. O sea, yo venía de haber escrito las últimas cosas que había publicado. Era un libro de una literatura más testimonial, más íntima, y lo siguiente que había escrito era una novela que se podía acercar un poco a eso que mola tanto ahora, que es el rollo neorrural, ¿no? Y entonces, pues, quería hacer algo diferente, algo que fuera menos raro a la hora de querer publicarlo, y también algo que me permitiera divertirme y pasármelo bien a la hora de escribir, ¿no? Porque también estaba un poco aburrido de tramas de relojero, de hacer esto de que no se me deshilachara por un lado cuando estaba haciendo otra cosa, o de provocar a lo mejor esa literatura de emoción, ¿no? Y quería hacer algo más llevadero, más comercial, entre comillas, y que me resultara más divertido a mí. Y había probado, a lo mejor en el género del relato, sí había probado con algunas cosas. De hecho, tengo un relato por ahí del que tomé algunos elementos para la novela, pero era la primera intención y el primer acercamiento ha sido este. ¿Y qué tal? ¿Te has sentido cómodo? ¿Te gusta? ¿Como para repetir? Sí, es muy divertido. ¿Y para hacer algo más extenso, quizá?
Sí, de hecho, lo que pasa es que tú planificas una cosa y después la vida te lleva a otros sitios, ¿no? Y sí, ahora estoy con una cosa que creo que va a ser más extensa. Lo que pasa es que, claro, pues requiere tiempo y requiere paciencia. Y esto también es en un paisaje en el que a mí me gusta mucho, que es el paisaje de las playas de invierno, ¿no? Y claro, por la ambientación de la novela y por todo lo que tengo que hacer, pues me lo estoy llevando a un territorio que necesito empaparme un poco del ambiente y también... Una playa en invierno. Sí, porque los protagonistas son guiris que viven en España. ¿Eso descarta la zona norte? Sí. Porque yo tengo una playa en invierno y pienso en el norte, sinceramente. No, esto es a mí... Mediterráneo. Ejemplo, sí, hace unas semanas estuvimos en una boda y nos alojamos en los Alcázares y claro, yo estaba allí alucinando, ¿no? Decía mi mujer, ¿qué te pasa? Yo tenía un síndrome de Stendhal brutal porque a mí los hoteles vacíos y las playas llenas de guiris en bici, a mí eso y los pubs también de ellos es un paisaje que me alucina. Hoteles vacíos, al crío no le habréis comprado un triciclo, ¿no? No. Mejor. No, ya lo que faltaba. No lo encuentra corriendo con el triciclo por ahí. No. Bueno, podéis hacer una pregunta en el momento que queráis, ¿eh? Si no, yo seguiremos conversando, pero yo tengo ventaja porque he leído la novela. A vosotros os damos 3 horas más y también la leéis, porque ya os digo que es vertiginosa, que se lee muy bien. Pero yo sigo teniendo curiosidades. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en la novela? Pues porque son los años 90. Entonces ahí en el cine de los 90 la mujer era un elemento de adorno. Sí, en la novela negra sí, por desgracia. Y entonces, si tomamos una referencia, estas son las cosas de meterse en líos. Ahora te pido un Pero piquito. bueno, no quería romper cliché, joder, pues aunque sean los años 90... Entonces, pues es una historia de hombres, básicamente, y no tienen, por desgracia, pues, o por suerte, no tienen su sitio en esta novela, salvo personajes muy secundarios. Yeah. Yo me he echado de menos, sobre todo uno de esos personajes que ya te he dicho antes. Has dicho que es una novela muy visual y bebes mucho del cine. ¿Jugaste a imaginar actores o caras para tus personajes? ¿Caras reconocibles en la pantalla? O al de perfilar un personaje, pues este sería como, yo qué sé, Mark Wahlberg, por ejemplo. No, yo lo que se suele hacer es que... A un tío que le gusta el cine como a ti, seguro que veías caras ahí. Si esto sí, se llevara a la pantalla, sí, hombre, ¿quién sería el capitán? ¿Quién sería el...? En esas cosas es lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, de hecho, tuvimos en una de las ilustraciones de la novela, tuvimos una discusión porque hacía el personaje sonriendo y entonces le tuve que poner al actor que yo buscaba, ¿no? Porque no lo hemos dicho, pero las ilustraciones las ha hecho Diana, igual que la portada. La portada, a mí no sé vosotros, pero a mí me gusta mucho la portada. No sé quién decía, ay, qué fácil lo digo. Fácil no es. Es decir, no, hombre, que la arquitectura asemeja una pistola. Digo, ya, pero fácil no es. Es decir, esto hay que construirlo en la cabeza primero. A mí me gusta mucho la portada. Y luego las ilustraciones que hay en el interior también son de... ¿Este era el que salía sonriendo? Sí, salía sonriendo y le dije, no, hombre, te lo tienes que llevar a... te lo tienes que llevar a lo que hablábamos, ¿no? A Joyce Coburn, ¿no? Que era el personaje fundamental. Después sí hay... Lo que pasa es que yo generalmente no les pongo cara. Yo lo que procuro guiarme más por el carácter. Yo como curiosidad sí te tengo que decir que cuando... Un truco que yo uso para los nombres de la gente, sobre todo cuando son extranjeros, es buscarme futbolistas antiguos. ¿Futbolistas antiguos? Sí. El problema... Para los nombres. Sí. El problema de esta gente es que al ser americanos, la selección americana estadounidense de los años 90 eran todos tenían unos nombres súper exóticos, entonces tampoco me servían. Entonces tuve que tirar de actores de cine y decía esto, joder, pues es que no me cuadra, este nombre no me cuadra, este tampoco, y fue bastante complicado, ¿no? Ponerle el nombre fue bastante complicado. Pero no, ¿los construyes a los personajes antes de tener la trama en la cabeza o los vas encajando según construyes esa trama? Yo lo que suelo partir siempre es de un principio y un final, y ya pues uno
procuro a veces el camino más largo o el camino más corto. Y procuro llevármelos a diversas situaciones y si me hace falta uno, pues echo mano de él, ¿no? Aquí en un principio los secundarios iban a parecer poco secundarios, pero claro, me tuvieron que hacer falta. Ya. De hecho, la novela, todo el periplo de la cárcel no pasaba, ¿no? Y de hecho el secundario que aparece al principio iba a ser el protagonista. Entonces, pues claro, ya dije, es que se me queda corto, ¿no? Que empiece a correr ya. Digo, me lo tengo que llevar antes. Hay unos cuantos muertos. ¿Has tenido penilla a la hora de matar a alguno de ellos? ¿O dices, mira, tú has nacido para lo que has nacido y de la página 50 no vas a pasar? No, porque realmente son personajes de atrezo, ¿no? Es como... O sea. Es que esto es como un poco... por ejemplo, las películas de Alien, ¿no? Tú te ves a Alien que hay 20 tíos en una tripulación y dices, vale, el negro aquel, el calvo y la rubia esa que solo tenía una línea de diálogo, esos son los 3 primeros. Pues esto es un poco igual, ¿no? O sea, yo me lo quiso así. De hecho, si te das cuenta, muchos de los que mueren podrían ser el mismo, ¿no? Que se levanta y vuelve a morir. Porque hay muchos sudamericanos que intervienen en la novela, que son secundarios y que básicamente son el mismo personaje. Sí, hombre, pues... A ver, que me ha surgido la duda, Ismael, al escucharte. ¿Cómo tejes la trama de la novela? Porque, es decir, tú te organizas cada capítulo, cómo lo vas a ir construyendo, o lo dejas fluir. Empiezas con una situación inicial y va improvisando sobre la marcha, vamos. Bueno, yo parto, como he comentado antes, parto de un principio, parto de un final y suelo partir también de un punto central de la historia. Esas 2 mitades las voy dividiendo y voy corriendo hacia esos puntos. ¿Qué pasa? Que si necesito, por ejemplo, que una pausa donde un personaje cuente su historia, esto es una cosa, ¿no? Pues digo, vale, si lo tiene que contar y el hombre está relajado, pues que lo cuente en la camilla de un médico. Entonces, claro, me tengo que buscar a un médico y me tengo que buscar la circunstancia por la que ese hombre va al médico. Entonces, pues vuelves a poner otra mitad y vuelves a poner un hecho. Entonces, sí tengo una idea general, pero después voy improvisando y voy... De hecho, suelo cambiar bastantes cosas, con el problema que tiene después, de que encuentras contradicciones o gente que se llama de diferente manera o Eso a veces pasa. O muertos que reviven o... Pero bueno, para eso tenemos lectores cero que te dicen que fulanito le has cambiado el nombre y a mí me ha pasado alguna vez también, cambiarle el nombre a un personaje y no darte cuenta. Sí, yo lo que hago es buscar y reemplazar. Pero al hilo de lo que preguntaba José Antonio, entonces dice que tienes un principio y un final. Es decir, tienes el alfa y el omega y lo que te falta es trazar el camino para llegar de un punto a otro. ¿En esta novela en algún momento has sentido que vértigo, decir, cuidado, que no sé si me estoy perdiendo o me he desviado un poco de la ruta que quería seguir? No, sí tenía... Además, eso me dejó muy contento porque sí tenía el problema de que no conseguía... Me estaba llegando al final y decía, ostras, no quiero hacer una historia de película de buenos contra malos justo en el final, ¿no? Y eso me quitó bastante el sueño porque no tenía muy claro cómo solucionarlo. Estuve dándole vueltas, estuve viendo repasando argumentos de películas, libros que había leído, y al final sí hubo un momento que, por ejemplo, me lo ha dicho gente, decía, ostras, es que nosotros pensábamos, veíamos que quedaban pocas páginas y que esto no se solucionaba. Y eso fue la única pega que tuve, ¿no? El final de cómo resolver toda la historia. Pero por lo general suele ir solucionándose solo, ¿no? O sea, una buena trama, también hay tramas que no funcionan y que he abandonado porque tengo un principio, tengo un final y no hay manera de unirlo. Y entonces pues dices, mira, lo dejamos descansar o directamente lo dejamos y lo reciclamos en otra cosa. Sí, hay proyectos que se agostan y se mueren, ¿no? ¿Qué te iba yo a decir? Hoy se me olvidan las cosas hoy.
Podéis seguir preguntando mientras. A ver, mira, una cosa que funciona mucho en género negro y que cuando funciona bien, son las sagas. Encontrar un detective, un personaje, ir creando pues una serie de novelas consecutivas con un hilo más o menos conductor. Ejemplo, Poirot, Miss Marple, las más clásicas, más recientemente La Casa de la Ciénaga, de Herron, las novelas de Country North de Brian Panowitz, están muy bien, me gustan mucho. ¿Tú has pensado alguna vez crear una saga con alguno de los personajes de esta o de otras novelas que has tenido? O sea, coger un personaje que te haya inspirado y que creas que tenga la suficiente fuerza como para crear una saga de novelas. Bueno, que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero yo soy muy enemigo del detective o el policía que tiene un nombre súper raro, porque dices tú, la gente no se llama así, ¿no? O sea, la gente después se llaman todos Fernández y López. Sí es cierto que esta novela da para más, ¿no? De hecho, sí tengo una secuela escrita de esto, que la tiene ahora mismo el editor y, bueno, pues ya me dirá algo. ¿Qué problema tienen las secuelas que con esta secuela en concreto me he encontrado? Que si tú tienes una historia, pero muchas veces la historia necesita un personaje. Y el personaje te encuentras con que no es el mismo que el de la primera novela. Y eso ha sido una batalla muy, muy dura de reconvertirlo y reconducirlo al mismo carácter que tenía en la primera novela. Por eso lo de las sagas, yo admiro mucho a la gente que sabe hacer sagas porque... Pero perdóname, eso es muy fácil de asumir por parte del lector en cuanto a que ha pasado el tiempo. Pasa algo de tiempo entre una entrega y otra, pasa algo de tiempo en la vida del personaje y el tiempo nos hace cambiar. Bueno, es que no es que te vayas a encontrar un personaje que sea radicalmente distinto. No, el problema que tenía esta novela es que... Eso los hace más vivos y más creíbles. Sí, pero el problema que tenía esta novela en concreto y su secuela es que, a ver, creo que conseguí resolverlo, pero es que pasa un mes después de esta. Entonces es como continuación de... De hecho, yo dudé si hacer las dos novelas y ponerlas seguidas, ¿no? Entonces eso, lo que tú comentabas, coger un personaje y llevártelo a una serie de novelas es muy complicado, porque las historias, aunque muchas veces se ponen al servicio de los personajes, tú eres Pedro y vas a ser Pedro toda la vida y vas a tener el mismo carácter siempre, te pase lo que te pase. O no, claro, el tiempo y lo que le pase a Pedro y lo que nos pasa a todos nos hace cambiar, no cambiar de forma radical, pero sí nos hace modificar nuestro carácter para bien, para mal, te enriquece. Bueno, pero eso ha sido el problema que yo me encontré a la Yo hora estoy de con hacer Pedro, el capitán Justin Evans para mí, tendría recorrido. Bueno, pues hay una segunda novela y la tiene el Pedro el de Huelva y a ver lo que hace con ella. ¿Con el capitán? Sí. Bueno. O sea, encaminado está. ¿Alguno de los personajes se te reveló en algún momento? ¿Te hizo cambiar? No, formularé bien la pregunta, si no hay alguien aquí en el público me mata. ¿Te hizo cambiar de camino a mitad de la novela? Decir, uy, creo que este personaje lo estoy llevando por un sitio que no era el que yo quería al principio. Quizá el personaje de Turner tenía el problema de que no es un personaje malo o malvado en sí. Entonces, claro, sus motivaciones tenían que ser unas motivaciones muy concretas y muy claras, porque a veces se confundían con las motivaciones de los secundarios. Y eso ha sido una batalla también un poco cruenta a la hora de representarlo. Porque a veces decías, joder, es que me está quedando muy bueno, ¿no? O sea, es que van a decir, pobre hombre, que haga ya lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces ese ha sido el problema, darle un poco un tamiz un poco más malvado del que tiene. Yo no sé cuánto tiempo tenemos. O sea, dice el director que nos podemos ir ya. Que haber aparecido antes por aquí, señor director. Vale, no sabíamos.
Bueno, ¿qué tal la experiencia de... ¿Cuál es la percepción que estás recibiendo de los lectores con la novela? Bueno, pues creo que es un libro que es fácil de leer, es un libro divertido y entonces pues están recibiendo, los comentarios que estoy recibiendo son bastante positivos, ¿no? O sea, lo cual me anima a continuar por este camino. Lo que pasa es que, claro, pues al final uno pues hace unos planes, lleva unas cosas y recibe la llamada de la naturaleza y acaba haciendo otras cosas. y entonces, pues bueno, terminé su secuela, creo que no quedó mal, me costó mucho trabajo porque coincidió con una época personal un poco complicada que me llevaba mucho espacio de tiempo y me supuso un esfuerzo. Muchas veces escribir una novela de 30.000, 35.000 palabras es muy complicado, ¿no? Y bueno, pues me anima a seguir por este camino, aparte es muy divertido y es también muy gratificante el feedback que tiene de la gente, ¿no? Que por ejemplo con otro tipo de libros que a lo mejor más literarios, ¿no? Por decirlo así, te cuesta más trabajo porque el lector está más preparado para este tipo de novela, no de trama, de acción que una trama más de sentimientos o de sensaciones. Esto me estoy metiendo en un lío, pero no me deja hablar. Lo que pasa es que tampoco puede... es que esto no significa que no sea literaria esta novela. Yo ya te he dicho, lo primero que te he dicho es que me parece muy literaria y sobre todo bastante fiel con los clásicos norteamericanos del género. La impresión que yo tengo. Entiendo que vas a seguir moviéndote en los años 90. ¿Por alguna razón particular? Sí, pero porque no sé qué pasa cuando yo escribo, que tengo problemas con representar lo que son móviles, ordenadores y tal. Yo no sé si es que... ¿Tecnofobia? Sí, algo así. Yo soy más analógico que una persiana, o sea que tampoco... Y entonces, pues, esto... Pero usas móvil, usas internet... Sí, vamos, pero lo justo, o sea, tampoco te piensas tú Tampoco, bueno, que podemos reflejar el uso cotidiano habitual y no el uso que puede tener no sé cómo se llama, si son millennial o trillennial o... No, los millennial estos, bueno, ya no sé ni qué generación. TikTok y todo, con cada uno con una mano, pero el uso de un español o de un usuario medio... Tú te sorprenderías con los fricazos que hay por ahí. Hombre, que te dicen que a lo mejor, yo qué sé, me acuerdo un cuento que escribí, se lo di a leer a un amigo que es súper fan de todo este rollo de las aplicaciones, de tal cual, y me decía, no, es que la aplicación tal tiene un sistema que... Dije, bueno, venga, pues... ¿Prefieres moverte ahí en el límite antes de los móviles? Vámonos a la Edad Media. No, la Edad Media no, porque está justo en el límite, quiero decir. Si la saga avanza, como te sugería Pedro y como parece que va a hacer, en algún momento tendrá que aparecer un teléfono, un Motorola de esos de ladrillo que llevaban los americanos, eran los primeros que lo llevaban. Los del equipo A. Aquellos del equipo A. Que claro. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Pues vámonos a beber, ¿no? No, hombre, pues no sé. Sí. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer estar con Ismael. No es comparable al placer que vais a sentir leyendo Penitencia. Hombre. No, que se aguante. No, quiero decir, es que te la bebes. Es una novela que la coges y no quieres soltarla porque la trama, la prosa, la velocidad te hacen querer seguir, querer saber qué le pasa al Capitán Evans, por qué, quién le va a hacer qué. Entonces es una novela de vértigo, ya te digo. Si es el homenaje que querías hacer a los clásicos en cuanto a la extensión, está más que conseguido, bajo mi punto de vista. Así que si no queréis preguntarle nada más, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Ismael.